Ayer, en la tarde, el presidente de la República se reunió con representantes de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que aquí desde la revista tuvimos al presbítero Edwin Aguiluz y también a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y estuvieron hablando sobre el tema del papel de ambos figuras y sectores como mediadores. Precisamente el presbítero Aguiluz estuvo en esa reunión ayer. Se anunció el fortalecimiento del diálogo a través de mesas temáticas donde la Iglesia Católica y la Defensoría de los Habitantes van a ser acompañantes. Ellos dijeron que el papel que tendrían sería de observadores, según aquí lo dije en la revista ayer. Según informó Casa Presidencial, comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo dio respuesta a los 18 puntos del documento del encuentro social multisectorial que le fue trasladado este martes por parte de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que el presbítero Aguiluz dijo que iban con el documento de los 18 puntos del encuentro sectorial, del encuentro social multisectorial. En esta cita participaron Monseñor José Rafael Quirós, el arzobispo de San José, el Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José, y los sacerdotes Edwin Aguiluz y los presbíteros Edwin Aguiluz y Luis Alejandro Rojas. El presidente Alvarado estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, y la ministra de Comunicación, Nancy Marín, así como el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro. El mandatario Alvarado expresó su convicción de que la Iglesia Católica puede y debe ser acompañante relevante de estos diálogos, así como otros actores, tal como el caso de la Defensoría de los Habitantes, y también se habló de la Alianza Evangélica, me parece su nombre correcto, que estaría convocando probablemente, suponemos, en los próximos días o horas, ¿verdad? Igualmente a la Defensora de los Habitantes. Bien, ayer entonces el presidente se da cita con la Iglesia Católica. Ellos adelantaron aquí en la revista que su rol sería el de participantes, pero sobre todo más bien de observadores. Y uno de los sectores que ha pedido participación, que está pidiendo también representación en las eventuales mesas de diálogo, es el movimiento Diversidad. El tema de las acciones afirmativas, como los baños neutros, en fin, la educación para la sexualidad y otros, han estado en la agenda, así como, por supuesto, la salida del ministro de Educación, Edgar Mora. El movimiento Diversidad, aquí representado esta mañana por Marco Castillo, va a ampliarnos, Marco Castillo, qué es lo que ellos están demandando y por qué piden esa representación en las mesas de diálogo convocadas por parte de la Presidencia de la República. Recordemos que hay un encuentro social multisectorial que aglutina a cooperativistas, a agricultores, a traileros, un sector de traileros y a sindicatos. Y hay otro bloque de trabajadores que, sobre todo encabezado con mucha fortaleza por parte del Magisterio Nacional, que tiene también demandas muy similares. ¿Por qué debe estar allí Marco Castillo, el movimiento Diversidad? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Creemos que somos ciudadanos y ciudadanas costarricenses con derechos igual que otros sectores. O sea, puede ser que haya sectores con derechos que están reclamando, pero nosotros también. Y entonces, en ese sentido, cuando ellos hablaron de valores cristianos, nos entró una preocupación muy grande, porque hay algunos sectores que creen que los derechos de la diversidad sexual van en contra de los valores cristianos, lo cual no es cierto. Ajá, ¿por qué no es cierto? No es cierto. Vamos a ir analizando cuáles son esas preocupaciones y después vamos a ir ahondando esas relaciones. Porque nosotros creemos que debemos estar obligados todos y todas en Costa Rica a defender los valores tradicionales de derechos humanos en el país, para todos y todas, para nuestros derechos y respeto principalmente, que es lo que nos rescata fundamentalmente. Tenemos la creencia que se debe respetar la institucionalidad, la democracia en este país, y por lo tanto estamos en contra de cualquier acto sedicioso. Nosotros y nosotras, las personas de la diversidad sexual y identidad genérica, hemos luchado por nuestros derechos dentro de la legalidad. Hemos recurrido a
cuestiones internas de legalidad e internacionales sobre derechos humanos. Pero nunca hemos sido sediciosos y nos parece que eso va contra la democracia. Pero bueno, cada uno tiene sus métodos de lucha, nos alegra que ya se acerque el diálogo. Pero nos preocupa mucho ese punto que se evaluó sobre valores cristianos, porque algunos consideran que valores cristianos es irrespetarnos nuestros derechos y respetar nuestra personalidad y nuestra manera de ser. Eso no puede ser así. ¿Y respetarlos qué sería cuando usted se refiere, Marco Castillo, del Movimiento Diversidad? Y respetar, por ejemplo, las acciones afirmativas que se han dado en torno, qué sé yo, al tema de ese baño adicional, que le pueden poner el nombre de neutro o que le pueden poner cualquier otro nombre. Se refiere a ese tipo de acciones afirmativas que protejan del bullying a las personas lesbianas u homosexuales o trans. Se refiere a ese tipo de acciones afirmativas que había realizado, por ejemplo, se habían realizado durante la gestión del anterior ministro de Educación, o a qué específicamente se refieren y cuáles temas estarían allí en una eventual mesa de negociación. Bueno, nosotros y nosotras lo que pretendemos es que no se cambie de ninguna manera el programa de afectividad y sexualidad que ya tiene 3 administraciones de estar aplicando. No en eso los colegios, en los colegios, sí, particularmente en los colegios. Particularmente en los colegios. Eso es algo muy importante y las estadísticas han dicho, han bajado los embarazos de las muchachas adolescentes, ¿verdad? Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y no creemos que eso deba de eliminarse. Y tampoco otras cosas tan como el baño, que bueno, que lo han venido llamando baño neutro, pero que tal vez ese no era baño adicional, es sí. Un baño adicional unipersonal, para que las personas que sufren bullying cuando van a los servicios sanitarios no tengan que sufrirlo. Y eso es algo tan elemental que no entendemos cómo hay gente que se está oponiendo a una cosa tan realmente tan poco, o sea, que parece ser tan poco, ¿verdad? Pero que a la hora de la hora es algo muy importante. Entonces, por eso es que creemos que debemos estar ahí para defender nuestros derechos. Y no estamos atacando los derechos de los demás. Lo que pasa es que hay personas que no han evolucionado al siglo XXI y siguen con algunas creencias y algunos prejuicios viejos que pertenecen al siglo XVIII o el XIX y no precisamente al siglo XXI. Nosotros respetamos la libertad religiosa. Creemos que cada persona tiene su derecho a creer en una religión que le satisfaga o no creer en ninguna, pero es un derecho. Pero no hay derecho de que las creencias de una persona sean impuestas al resto. Eso le iba a preguntar. Usted decía, hay preocupación. Hay preocupación porque la Iglesia Católica vaya a participar como puente, como mediador o eventualmente como observador. ¿Cree usted que con esa participación de la Iglesia Católica y de la Alianza Evangélica ese tipo de acciones se echen marcha atrás? ¿O hay preocupación cuando usted se refería al tema de los valores cristianos y usted hacía una reflexión que me gustaría que también me ampliara en torno a que no son opuestos los valores cristianos versus los valores que demanda la población diversa? Sí, efectivamente, nosotros creemos, yo no desconfío de ninguna moral religiosa. Lo que pasa es que a veces muchas personas que se dicen portadoras del amor de Cristo, del amor fraternal, de lo que dijo, de las palabras del Mesías en la tierra, que no las aplican. No juzguéis, no amá, ¿verdad? Amá, no juzguéis. Y esas cosas no las están aplicando algunas personas y están tratando de imponernos sus criterios. Yo pienso que lo que tiene que privar es el respeto. Perdón, ¿por qué imponen sus criterios, Marco Castillo, del Movimiento Diversidad? ¿Están tratando de imponer qué criterios? Sí, ahí están diciendo que por ejemplo, los famosos cuestiones de los baños neutros, o por ejemplo están diciendo que los programas de afectividad y sexualidad obedecen a criterios
no sé, es decir, no sé ni sé por qué La ideología de género. bueno, es lo que ellos llaman ideología de género, pero bueno, es por que eso. hay que defender el género. Es decir, un día me decía alguien, es que, ¿por qué aquí defender el género? Y le digo, mira, hace un siglo las mujeres no votaban. Hace un siglo las mujeres lo más que podían aspirar era ser maestras, pero maestras si no podían andar en la calle con alguien que no fuera un hermano, su esposo o su papá. Pero si la veían en la calle con un amigo la despedían. ¿Y cuándo quedar embarazada si no estaba casada? Es decir, eso es el respeto a la mujer. No, la mujer conquistó el voto hace muy poco en nuestra historia. La mujer ahora tiene puestos importantes, como por ejemplo en la revista de Canal 13, Laura, que antes no tenía y que no tenía derecho a tenerlo, ¿verdad? Entonces el género es algo importante que debe reconocerse, o sea, no podemos dejar hablar de que la teoría, que esta cosa que llaman ideología del género no se aplique. Y precisamente muchísimas de las personas en los colegios, especialmente las mujeres trans, han sido expulsadas de la educación tradicionalmente durante mucho tiempo, incluso de sus propias casas. Eso hace que nosotros queramos defender el derecho de esas personas para estudiar, para prepararse, para ser costarricenses como todo el resto de la población, con todos los mismos derechos. Y nos da miedo que esta gente quiera imponer esas teorías. ¿Temen un retroceso en esas acciones ustedes yo no, y en estas mesas de diálogo? Yo creo que el gobierno no va a retroceder en eso, pero necesita un apoyo en la negociación de las personas que podamos darle argumentos a favor del respeto, personas que estemos hablando a favor de la institucionalidad, que estemos hablando a favor de nuestro derecho y del derecho internacional que asiste nuestras demandas. ¿Cómo visualiza usted la participación del movimiento Diversidad en estas demandas? Y si ustedes eventualmente se acercarían, por ejemplo, al encuentro social multisectorial o se acercarían al bloque unitario sindical, que es, digamos, o a las organizaciones del Magisterio Nacional para formar parte de estos grupos, o esperan un llamado por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo visualizan esa participación? Nosotros y nosotras creemos, bueno, hemos hecho este pedido, este llamado al gobierno, solo para este punto, ¿verdad? Los otros puntos nos parecen que deben negociarse directamente entre ellos, pero este punto nosotros tenemos una participación muy importante. Y entonces por eso es que lo estamos pidiendo. Sí vamos a tratar de acercarnos a las organizaciones, porque nosotros hemos venido haciendo una pregunta. ¿Qué es que en la NEP, qué es que en los traileros, qué es que en UNDECA o en APSE o en ANDE no hay gays como afiliados, no hay lesbianas como afiliadas? Trans es más difícil porque cuesta que les den trabajo, pero no hay personas de diversidad sexual en estas organizaciones. Entonces, ¿por qué están en alguna medida queriendo que no se respeten nuestros derechos? Eso es algo que no lo podemos entender. ¿Cómo también visualiza Marco Castillo del Movimiento Diversidad esas demandas? ¿Hacia dónde iría esa participación? ¿Qué pretenden, digamos, garantizar? ¿Qué es importante para ustedes garantizar? Que se mantenga y se profundice el proceso de respeto a las diferencias. Es decir, y es que no solamente hay lo que vos llamaste ahora bullying contra las personas de la diversidad sexual, hay contra las personas que tienen exceso de peso, hay contra los bajitos, contra los afros, contra otro montón de personas. Es decir, todo eso tiene que eliminarse de la educación. No podemos permitirlo. Y creo que el gobierno ya ha hecho algunos avances muy importantes sobre esto. Hay alguien decía, es que tenemos contra la reforma educativa, pero lo único que se ha hecho con la reforma educativa son las pruebas FARO. Bueno, ahí nosotros no podemos opinar, digamos, de una manera más científicamente de la educación, pero parece importante para eliminar ese tapón que era el bachillerato, pareciera importante, ¿verdad? En principio nos parece. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la reforma educativa que...? Sí, adelante, no importa. Sí, ¿cuál es la reforma educativa? La reforma educativa, ellos dicen que están en contra de la reforma educativa. ¿Cuál reforma educativa? Si lo único que ha habido es eso. Y por otro lado, se ha profundizado un poco sobre estos aspectos que ya estaban definidos de otras administraciones anteriores, sobre lo que es el respeto a la afectividad y la sexualidad,
que están en esos programas. Ahí hablan de guías, no son guías, son programas para los profesores, ¿verdad? Y eso porque ha puesto, imagínense que seguro ni se lo han leído porque dicen guías, que están contra las guías sexuales, dicen, y no se llaman ni siquiera guías. ¿Verdad que no se las han leído? No sé. Marco Castillo, han habido varios legisladores o partidos políticos, sobre todo organizaciones de corte evangélico, el Partido Nueva República, bueno, y el Partido Restauración Nacional, que a través de sus autoridades han pedido participación o sugerir, bueno, también sus representaciones aquí en la Asamblea Legislativa, quién será el nuevo o la nueva ministra de Educación. Ustedes, ¿cómo ven ese tema? Y va a pedir también el movimiento Diversidad que se tome en cuenta algunos elementos o criterios para quien va a ser la cabeza del Ministerio de Educación. No podemos sugerirle al señor presidente nombres o algo así, pero es evidente que tiene que ser una persona que mantenga lo que ya se ha venido haciendo. Es decir, el gobierno no puede cambiar hora de política sobre los temas de educación y sobre los temas de respeto a la diversidad. Y cuando digo diversidad, vuelvo a repetir, no se trata solamente de orientación sexual o de identidad de género, se trata de etnia, se trata de condición física y de otras condiciones que a veces son objeto de acoso y de burla en los colegios y escuelas. En ese sentido, por eso, la garantía que ustedes demandan en esa participación de ese diálogo, estaría también velando por quien va a tener las riendas del Ministerio de Educación. Al fin y al cabo, eso que usted está pidiendo también dependerá de quién, la figura que coloquen allí, y logre ese balance y esos equilibrios. Yo sé que sí, pero no vamos a ahondar en ese tema. Es un tema que el señor presidente, por Constitución, es el que tiene que definirlo, y lógicamente creemos que no va a buscar a alguien que esté en contra de lo que ya se ha venido haciendo. Esa participación, ¿a quiénes integraría Marco Castillo eventualmente en esas mesas de diálogo si les llamara el Poder Ejecutivo a ustedes en las próximas horas? Bueno, eso tendríamos que decidirlo colectivamente, ¿verdad? No es una cosa que ya esté armada, ¿verdad? Pero lo decidiríamos colectivamente. ¿Qué personas o qué persona sería la que estuviera ahí en ese punto? Digamos, porque es importante saber, bueno, el movimiento Diversidad es muy diverso y es muy amplio, sí, y cada vez más amplio y mayoritario, ¿verdad? Una representación mayoritaria como se vio en la anterior manifestación. Por eso lo preguntaba, es decir, hay sectores, habrá mujeres lesbianas, habrá, claro. Por eso, Sí, que sí. piden Sí, esa vocería, ¿verdad? También, o hombres... Sí, nosotros hemos tenido la iniciativa, pero no es que queremos estar solo una persona o algo, ¿verdad? No, es una representación. Y en ese sentido lo vemos, ¿verdad? Es decir, tenemos que decidir quiénes podrían participar. Y vuelvo a repetir, es solo sobre el punto que nos preocupa, que es que se dice valores cristianos. La reflexión suya sobre el tema de los valores cristianos, para ir cerrando y ampliando también, usted decía, no, las personas LGBTI también son cristianas, pero se ha generado como una dicotomía hay muchas de ellas que son cristianas, una dicotomía entre ambos grupos enfrentados, como se han visto de alguna manera en las anteriores demandas de parte de algunos de los sectores que han protestado. ¿Usted puede ampliarnos esa explicación? Sí. También, para terminar de contestar la pregunta anterior, a nosotros nos interesa que la iglesia luterana u otras iglesias que son comprenden completamente y respetan estas diferencias estén ahí presentes. Por eso hemos pedido que también esté la iglesia luterana. Sí, realmente nosotros creemos que la participación tiene que ser una participación que nos permita de explicar bien cuál es el tema del respeto. Los cristianos, el cristianismo está basado en el amor. Es decir, yo cuando leí la Biblia, es una de las cosas que más me impresionaron, ver el amor que se propugnaba. Y yo pienso que uno de los elementos más importantes del amor es el respeto. Y además, cuando se dice no juzguéis, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el cristiano
tiene que amar y respetar las diferencias. El cristiano tiene que amar y respetar a los demás y no juzgarlo, ¿verdad? Eso es algo elemental y que de alguna manera eso tiene que permear en la enseñanza. Bueno. Y en todas las otras órganos estatales, que ya hay mucho camino andado en ese sentido. ¿Se sentirían de alguna manera representados con participación de la Iglesia Luterana? Bueno, no representados exactamente, pero sí una voz muy importante, es una voz importante, cristiana, católica también, que podría dar un aporte importante sobre las interpretaciones que se hacen sobre la Biblia, porque a mí me hace un poco de gracia, y voy a decirlo, me da pena decirlo, pero lo voy a decir, que la Biblia dice que la mujer no debe hablar en público. ¿Y por qué no aplican eso? Y sí aplican las normas contra nosotros y nosotras, las de la diversidad sexual, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya la mujer está logrando un puesto importante. Empoderamiento. Y entonces ya eso no se aplica, ¿verdad? A pesar de que ahí está en la Biblia, no se aplica. Y hay otras cosas que están en la Biblia que no se aplican. Entonces depende mucho de la interpretación. Y los luteranos en eso tienen un gran papel que explicar sobre la interpretación. Porque es la misma Biblia, pero con distintas lecturas. Con distintas lecturas, con diferentes interpretaciones, y especialmente ver en qué época fue que se escribió, por qué fue que se escribió eso, qué palabras usaron, porque la palabra homosexual se inventó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y cuando yo leí la Biblia venía la palabra homosexual. ¿Qué palabra usó San Pablo? Ahí hay criterios que dicen que lo que San Pablo estaba hablando era de los prostitutos sagrados. ¿Qué eran los prostitutos sagrados? Personas que estaban en los templos teniendo sexo con hombres, pero eran sagrados para los paganos, ¿verdad? No para los cristianos, no para los judíos. Pero entonces, esa era la palabra que usó, y ahora la tradujeron por homosexual. Muchas gracias, Marco Castillo, representante del movimiento Diversidad, por ponernos en perspectiva una de las demandas, que es la del sector LGBTIQ, ante lo que serían eventuales mesas de diálogo y negociación de gobierno con los distintos sectores. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista, que es Costa Rica Medio. Muy buenos días. Muchas gracias.